tenemos el placer de presentar un programa, el primer programa de todos, que es Desenmascarando Hipócritas, con Mario Urquía Carreño, el que es el gran maestro de la Gran Logia de Cuba, de antiguos, libres y aceptados masones, y viene de la mano de alguien que fue víctima. Con todo el placer del mundo, vamos a recibir a Ángel Mujica Márquez, fuente primaria, y que nos trae acá una serie de, diríamos, de documentos que van a darle pie a toda esta crítica que vamos a estar recibiendo de la mano de una persona que vivió esto que vamos a estar tratando de hacerle llegar hoy al masón ciudadano cubano en Cuba, que es lo más importante. Así que, Ángel, hermano mío, por comisión depuradora de la masonería cubana, usted sale en voz de ese masón reprimido, de ese masón excluido, de ese masón que necesita hoy saber la verdad, que ha escondido por tanto tiempo el régimen y que para esconder y para sojuzgar y para aplastar todas esas libertades individuales que desde la masonería se defienden, pues utilizan a personajes como estos que vamos a estar hoy analizando aquí, que es el caso de Mario Urquía Carreño. Sí, muy buenas a todos. Hoy hemos pretendido darle la primicia a este espacio de comisión depuradora de la masonería del siglo XXI. Darle la primicia por cuanto estamos haciendo prácticamente estreno de lo que pudiera ser un primer programa de una serie sobre el canal que ya tenemos, o el programa que ya tenemos de hace ya algún tiempo, que hemos titulado ¿Dónde están los masones?, preguntándonos en estos momentos donde Cuba atraviesa por la peor de las crisis sociopolíticas y económicas en todo marco, y los masones no se ven por ningún lugar. Dentro de este programa queremos presentarlo precisamente la serie, comenzar a presentar la serie Desenmascarando Hipócritas para el público en general y los masones en particular. Ante todo, quiero agradecer a mi querido hermano Justo Tamayo Villamontes por la posibilidad de que sea en su espacio que hagamos esta primicia de este primer video que está programado se haga público en alrededor de unos minutos, específicamente a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Esta serie pretendemos que tenga el siguiente objetivo o los siguientes objetivos. Para nosotros los masones, es nuestro camino de edificación individual que comienza con la iniciación y debe terminar con la muerte. Este proceso de edificación se basa en los principios esotéricos que enarbola la masonería y donde los masones tenemos el deber de luchar por tres enemigos que define la masonería. Esos enemigos son la avaricia o la ambición,
la ignorancia y la hipocresía. Estos son los tres mayores enemigos que establece la masonería, para con la sociedad, y que nosotros los masones consideramos o definimos como que tenemos que combatirlo. Este primer video pretende desenmascarar a un hipócrita. Un hipócrita que, escudándose en la posible iniciación, no cumple con los juramentos que ha hecho dentro de la masonería. Es decir, hacer el bien a la humanidad y defender a sus hermanos fraternales. En contraposición, este hipócrita se presenta para escalar posiciones. En este caso, ambiciona las posiciones de la masonería, y lo menos que hace es defender a sus hermanos, sino que hace omisión y silencio ante el abuso y el atropello, no solamente contra los hermanos que se considere que están en difícil situación, sino que también omite y silencia el abuso y el atropello que se cometen contra sus familiares, en este caso. Así como este señor, que no puedo llamarlo hermano, pretende exacerbar la ignorancia, limitando la libertad de información de los masones y limitando la libertad de expresión de los masones. Para ello ha decretado un secretismo obsoleto sobre prácticamente todas las prácticas de los masones. De hecho, todos los elementos que ha definido como secretos y que no se pueden revelar ni siquiera entre masones, solamente pretende desarrollar la orden que le han dado desde el gobierno que lo ha puesto en este puesto, y castigar a todo aquel que pretenda desafiar esa tiranía. Yo tengo una pregunta, hermano, que creo que es fundamental para que las personas que les interesa el tema de la masonería, y para aquellos hermanos que son novicios, que están entrando ahora mismo y que quieren comprender el asunto de la masonería como institución universal, pero también comprendiendo la masonería cómo existe, cómo se desarrolla dentro de Cuba. Eso muchas veces, y creo que muy pocas personas han recibido de primera mano de gente con experiencia qué es realmente y cómo funciona, y cómo este tipo de personaje, cómo este prototipo creado por el Partido Comunista de Cuba, cómo estos pioneros llegan al poder, llegan a esos círculos de control allá arriba, en lo que tiene que ver con la Gran Logia de Cuba, de antiguos libres y aceptados masones. ¿Cómo llegan
¿Cómo usted le puede explicar al masón en Cuba cómo estas personas llegan ahí donde están, cómo son clasificados, cómo es que llegan ahí para entonces servirle al totalitarismo de esta forma? Porque eso es una mano, una extensión del totalitarismo en la gran logia de Cuba de antiguos, libres y aceptados masones. Sí, mire, precisamente la masonería, cuando usted le pregunta, conversa en sentido familiar con muchos hermanos, le pregunta, ¿crees que la masonería está penetrada por la seguridad del Estado? Y prácticamente todos te responden afirmativamente. Sí, claro. Pero cuando usted continúa indagando y le pregunta, bueno, ¿y tú me puedes citar casos de agentes dentro de la masonería? Y dice, ¿cómo no? Pero al final solamente tienen el caso del agente Gerardo, aquel que fue tristemente gran maestro y gran secretario de la Gran Logia de Cuba, José Manuel Collaravento, y que públicamente la seguridad del Estado tuvo que quemarlo, producto a que tenía o lo utilizó dentro del proceso seguido contra Alan Gross, ya histórico entre el mundo por su característica. Pero cuando usted estudia, por lo menos yo he estado dentro de la masonería y me he dedicado a no solamente a participar como participan los masones de hoy, que lamentablemente tengo que decirle, la masonería de hoy en Cuba no es la masonería ni que existía, ni que realmente se practica en el mundo. La masonería no es lo que se hace en Cuba. En Cuba lo que se ha degenerado producto de las mismas condiciones sociopolíticas y socioeconómicas del país, ha generado en una asociación que muchas veces la utilizan para propaganda de que en Cuba no está pasando nada, de que todo está bien en Cuba, de que la masonería la utilizan como también como un club deportivo, donde que los masones lo que se dedican es a jugar pelota, a hacer torneos de pelota. Lo ve también como muchas cosas que propaganda de que todos los próceres de la independencia fueron masones, lo cual es cierto. La gran mayoría de los próceres de la independencia en Cuba fueron masones, pero realmente los próceres de la independencia hoy, los masones viven con el orgullo de aquellos próceres y no hacen nada en pros de el bienestar de su población y en este caso de la patria. Viven en un estado de insomnio y muchos de ellos cobardemente colaboran con ese régimen. Ahora, usted me pregunta cómo pasa esto o cómo puede pasar esto. Bueno, mire, simple y llanamente el masón cubano de hoy tiene una gran ignorancia supina. Digo ignorancia supina porque el masón debería de conocer no solamente las liturgias del grado que pertenece. El masón, en este caso, el que llega a ser maestro masón, debería conocer la legislación toda de la Gran Logia de Cuba, comenzando por el libro primero con la Constitución y todas las leyes complementarias. Pero hoy el masón no conoce nada de esto, no sabe cuáles son las leyes de la institución a cual que pertenece. Por ende, lo que realiza no es masonería. Hago un alto. Esto no es responsabilidad de la masonería. La masonería simple y llanamente nos dice, este es el camino. Ahora nosotros somos los que tenemos que seguir.
ese camino. Si no lo seguimos, precisamente es responsabilidad de nosotros, los masones. Las leyes de la masonería en Cuba, yo he llegado a la conclusión de que tienen un gran defecto que muchos masones, por no ser absolutos, en el sentido de decir que somos la totalidad de los masones, no conocemos ese defecto y sin embargo el régimen, la seguridad del Estado del régimen, no digo el Partido Comunista, porque el Partido Comunista simplemente para mí es una fachada de este régimen esclavista establecido en Cuba. Los dueños del régimen, los que dirigen el régimen, y su brazo verdugo, que es la seguridad del Estado, conocen mejor que los masones cuál es el defecto fundamental que tiene la masonería. Y ese defecto fundamental que tiene la masonería es legislativo, en la cual los representantes se le da en la ley demasiadas prerrogativas y son los únicos llamados a cambiar esa ley. Al régimen conocer ese defecto y como además por 64 años ha dominado la sociedad cubana toda, incluyendo la masonería, le es muy fácil en la gran cantidad, en la gran mayoría de los territorios donde hay logias masónicas, penetrar e iniciar, perdónenme el término, así es como lo catalogo yo, no lo catalogo como claria, no lo catalogo como otra cosa, sino lo que ingresa, logra iniciar en la masonería son sus verdugos. A estas personas, sabiendo y conociendo la dificultad que tienen los representantes para asistir a las sesiones de la Gran Logia de Cuba, que son 2 al año, una semestral y una anual, le garantiza las condiciones y si además busca personas que tengan ciertas cualidades que se ajusten a las características que debe tener el representante, para que en cada logia sean elegidos como representantes. Para ello utilizan al resto de los infiltrados dentro de la masonería para que ayuden a ciertas personas a que sean representantes de sus logias. Estos representantes le garantizan, porque la masonería no podemos esconder, no podemos ocultar o dejar de tener claro de que hoy en día, como mismo la sociedad cubana está una sociedad miserable, los masones, que siempre y en todos los países y en todos los tiempos fueron personas con poder económico, con cualidades intelectuales, en este caso en Cuba, viajar a La Habana, las logias que son del interior, él le cuesta mucho trabajo. Igual sucede con las logias, o parecido, con otra característica sucede con las logias de la misma ciudad de La Habana, que dicho sea de paso, las logias de La Habana son mayoría dentro de la Gran Logia y le facilitan las condiciones y las características para llegar a ser representante. Una vez dentro de la alta cámara masónica,
no sucede nunca nada que vaya en contra de los principios del régimen como tal. Se convierte la Gran Logia de Cuba en una asamblea del partido, donde todo el mundo aprueba las cosas por unanimidad. No hay una oposición, no hay ningún tipo de llamada de atención, y esto trae como consecuencia de que siempre los grandes maestros elegidos de hace un tiempo para acá sean los grandes maestros que obedecen a las órdenes del régimen. Sucede así respecto a las elecciones, porque además los representantes en la alta cámara masónica tienen la prerrogativa de, como es una elección secreta, es decir, el voto es secreto, el representante puede inclusive votar diferente a la decisión de su logia y nadie se va a enterar. Nadie tiene posibilidad de enterarse. Y este es precisamente el defecto que tiene la legislación, digo yo, la legislación de la Gran Logia de Cuba, y el régimen lo utiliza precisamente para controlar, para llevarlo por el camino que entienda pertinente, y nadie pueda hacer nada diferente. En definitiva, los masones, pienso que desconocen este gran defecto que tiene su legislación. El régimen lo conoce, lo utiliza y lo controla. Aparte de que por ley están los masones obligados a reportar en este caso al registro de asociaciones, al órgano de relaciones, todo cuanto ocurre dentro de la masonería, todo cuanto se trata en las sesiones, todo cuanto proyectan hacer de manera externa, todo cuanto sucede en cuanto a grados, en cuanto al tesoro de las logias. Todo esto tienen que reportarlo por obligación, de acuerdo a la ley número 54, la ley de asociación. Entonces Ángel, este montaje, esta cháchara acerca del sexo masónico, esto, o sea, creo que fue usted mismo el que me facilitó un trabajo donde Gustavo Pardo participa. Es un estudio del declive, o sea, del auge y el declive de la masonería cubana de 1945 a 1980. Y ahí, en ese trabajo, se expone claramente cuáles fueron las medidas que se tomaron una vez en 1961 aprobado el socialismo en Cuba, cómo esas personas se metieron dentro de las logias, empezaron a pedir libros de cuentas, de tesorería, empezaron a agarrar las actas, empezaron a sentarse los milicianos dentro de las logias. No entiendo de qué secreto esta gente, estas personas que están en la Gran Logia de Cuba hoy, están hablando en el decreto 1235 ese. ¿De qué se trata realmente ese secreto? Porque realmente secretos filosóficos sí sabemos que hay, que es el proceso por el cual la iniciación te convierte en un iniciado y un masón que se deja atravesar por la liturgia, por el conocimiento litúrgico, por todo ese bagaje de conocimiento filosófico
técnicamente hablando en masonería. Pero realmente, ¿qué puede existir hoy secreto dentro de una logia de Cuba en procedimiento? O sea, en algo dicho, en una... o sea, ¿qué puede existir secreto hoy ahí dentro? No existe ningún secreto, ni siquiera litúrgico. De hecho, todo en masonería es simbólico. En este caso, estamos hablando de la masonería simbólica de Cuba, y la masonería en el mundo entero, universalmente, todo es simbólico. El lenguaje de la masonería es esotérico, donde le plantean al masón situaciones simbólicamente para que el masón vaya evolucionando en la construcción de su edificio individual. Entonces, la masonería no tiene nada secreto. Si acaso la masonería de hoy tendría como secreto, sería una palabra que la da el gran maestro cada 6 meses y que la cambia cada 6 meses, y que pudiera ser de que esa palabra no llegue al resto del pueblo, del mundo. Pero cuando usted hoy en estos días, en internet, con el internet, usted busca información de los masones, y no le digo hoy solamente en estos días, sino hace mucho tiempo. De hecho, hay una obra de un gran escritor cubano, creo que el más grande de todo, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, donde Alejo Carpentier habla o escribe sobre una ceremonia de iniciación dentro de la masonería. Yo tengo guardado como reliquia dentro de mis archivos el siglo de las luces en el cine, hecho precisamente por el cine cubano. Y ahí usted puede ver, claro, tiene que ser personas que conozcan de masonería, puede ver cómo se muestra el signo de socorro de los masones, la ceremonia de iniciación, el signo de fidelidad de los masones, el signo de reconocimiento de los masones. Y le digo solamente Alejo Carpentier, un escritor cubano que ya hace mucho tiempo falleció y que escribió ese libro. Pero cuando usted busca dentro de internet, va a encontrar todas las ceremonias en video de la masonería. Y esa es la parte que pudiéramos decir que es discreta o oculta de la masonería. El resto, libros, documentos, son públicos hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Este señor pretende ordenado por otro, establecer de que los masones de hoy, de Cuba y lo que vengan, limitarle la posibilidad de informarse, porque al declarar como secreto, por ejemplo, el monitor masónico, le está limitando al masón el conocimiento precisamente de la masonería. Un documento que está escrito hace, creo que más de un siglo, y que hoy por hoy, si encuentras, creo que las dos manos, los dedos de mis dos manos se quedan, son de demasía de masones en Cuba que tengan el monitor masónico y que lo hayan estudiado. Entonces, creo que este señor lo que está queriendo es de irse por delante, porque lo ordenaron de que estableciera este decreto Mordaza, y en el video especifico bien claro cuál es la razón por la cual le ordenaron hacer este decreto Mordaza en una institución que debería de ser una institución de libertad en todos los sentidos, de libertad de información, de libertad de expresión. En el vídeo
Ángel, en el vídeo yo me fijo que hay una explicación de un tipo de gobierno, o sea, de un gobierno de tipo república. O sea, ¿cómo pudiese existir este gobierno tipo república dentro del estómago de una dictadura totalitaria, la dictadura totalitaria más vieja del continente? Sí, claro, sin claro. ser lo que realmente hoy es la masonería. Sí, claro. Precisamente te dije que hoy en Cuba no se hace masonería. Esto es solamente de acuerdo a la definición que tuvieron los que escribieron la legislación masónica. Ya hoy en Cuba no tiene esa estructura de república. Ya hoy en Cuba el gran maestro gobierna la Corte Suprema, el gran maestro gobierna a su antojo la Gran Logia de Cuba, en este caso la Alta Cámara Masónica. Dicho sea de paso, la Gran Logia de Cuba no es el gran maestro, no es el edificio de Carlos III y Velascoaín. La Gran Logia de Cuba es la confederación de todas las logias masónicas cubanas, incluido el gran maestro, sus grandes funcionarios y los grandes maestros pasados. Esa es la Gran Logia de Cuba, en la cual estaría representada cada una de estas logias confederadas por sus representantes. Es decir, sería la reunión que se organiza o se hace en septiembre, en marzo y en septiembre de cada año, donde deben de reunir todas las grandes logias a través de todas las logias a través de sus representantes, conjuntamente con el gran maestro, los grandes funcionarios que van a ser solamente funcionarios ritualísticos y cuando más para votaciones que se tengan en efecto, y los grandes maestros vivos y activos en una logia masónica. Esa precisamente es la Gran Logia. Pero hoy en día los masones, con su gran desconocimiento, se refieren a la Gran Logia lo mismo que al Gran Maestro, se refieren a la Gran Logia al edificio de Carlos III, se refieren a la Gran Logia al Salón de Actos Benito Juárez, y es el desconocimiento. De hecho, y contestando su pregunta, siendo específico en la respuesta, hoy en día en Cuba esa característica de república dentro de una república no existe. Yo claramente tengo muchísimas preguntas. Yo tengo muchísimas preguntas porque realmente el contenido que usted revisa esto es una demanda oficial, porque es el lugar donde oficialmente podemos hacer esta demanda. Exponer a estos prototipos, vuelvo y repito, estos prototipos que son los topos, que son los Z, que son vulgarmente, como se dice en Cuba, los chivatos que están metidos dentro de la logia y que están sirviéndole al régimen que ha desbaratado, que ha destrozado, que ha hecho un desastre. Estos documentos que tú reúnes a partir de tu participación y a partir de tu membresía activa en Cuba como masón, son analizados por ti. ¿Alguien te ayudó? ¿Hay alguien que te pueda haber asesorado también? Porque realmente reunir todo esto y lograr concluir, porque ningún chivato que está sentado dentro de una logia te enseña el carnet del chivato, te enseña el carnet del DTI, ni te enseña el carnet del partido. Entonces, esas conclusiones hay que sacarlas cuidadosamente. Ahí tú subrayas la aprobación de ciertas cuestiones que dan
como resultado pues, un golpe de Estado dentro de la masonería. Por favor, mi hermano, no sigas revelando el interior del video, que entonces los hermanos y la persona no van a ver el video. Ya, ok. Entonces, nada, quiero decirle una última cosa. Quiero decirle una última cosa, perdónenme. Ajá. Quiero decirle una última cosa. Mire, este trabajo, este programa como tal, y los que pudieran venir en el futuro, son el resultado de mis vivencias personales. Yo estuve en las más altas. Quiero aclarar, ante todo aclarar, no soy ni he sido ni del Ministerio del Interior, ni de la Seguridad del Estado. No fui ni siquiera jefe de unidad cuando empecé en la primaria. Nunca he sido nada de ese régimen respecto a estos cargos que pudieran ser ideológicos y estas cosas. Hice siempre resistencia a todas esas cosas. Como viví en Cuba, muchas veces sentía la presión y llegué a ocupar solamente en toda mi vida 2 cargos que lo renuncié ante el primer incidente que hubo. Estos 2 cargos fui secretario del sindicato, porque yo sé que ahora los ociuros van a sacar, cuando vean estos videos, van a intentar sacar cosas. Cuando digo los ociuros es porque yo no le llamo chivatos, ni silveclaria, ni nada de eso. Mi definición son ociuros catrocomunistas. Y si usted, pienso que todo el mundo, o el que no sepa cuál es el término, qué es lo que es un ociuro, le sugiero que busque la información. Tuve 2 cargos únicamente. Cuando trabajaba y era profesor de la Universidad de Oriente, fui secretario del sindicato en la sesión sindical de mi departamento. Renuncié cuando, después de establecer una emulación por parte del sindicato de la universidad, una emulación para otorgar unas casas. Usted sabe, antes se otorgaban las casas de la microbrigada y estas cosas en los sindicatos. Cuando a la hora de entregar la casa, yo había logrado en el seno de mi sesión sindical de que todos los trabajadores compulsaran en función de que se ganara la casa una de nuestras afiliadas, una de nuestras compañeras de trabajo, que tenía una difícil situación de vivienda. Y cuando fueron a entregar la vivienda en el sindicato de la facultad, cambiaron todo de palo para rumba y al final no le dieron la casa. En ese momento me paré, fui hasta el presidente del sindicato de la facultad y le dije: aquí tiene mi renuncia, yo terminé con ustedes. Y el otro cargo fue de vicepresidente del CDR de mi cuadra, donde para quitarme el presidente de encima, qué sé yo, ok, te voy a aceptar eso. ¿Qué pasó? Esto lo digo jocoso porque fue así, lo asumo, ¿no? ¿Qué pasó? En la primera fiesta de los CDR, lo que le armé fue la debacle con la bebida que le dieron a CDR, y él mismo me votó
me votó, me quitó de vicepresidente. Lo hice precisamente a priori, porque yo no, yo ni guardia entendía hacer. Pienso que esto es cuestión de mi personalidad. Desde que nací soy así. Y precisamente esto es lo que nunca he sido de ninguna de estas instituciones que le sirven al régimen. Y perdóname, me estoy tratando de volver a introducir en la pregunta que tú me hacías de, perdóname, ¿me lo puedes repetir? Ya a mi edad a veces se me van algunas ideas a la mente. Sí, si alguien, bueno, ya realmente respondiste a la pregunta. Eso nadie te ayudó. Son conclusiones personales. Bueno, sí. Sí, mira, sobre eso quiero explicar. Yo he estado dentro de la masonería, estuve hasta en lo más alto del edificio de Carlos III. Ahí estuve y pues le digo más alto porque estuve en la bola, como le llamamos mundo. Es decir, la bola, la esfera terrestre que estaba con el símbolo del 4 y el compás en la parte de arriba. Ahí estuve y estuve además desarrollando toda una vida masónica muy intensa, de la cual me dediqué a guardar todos los documentos que consideré que tenían importancia y además solicitarle a mis hermanos que fueron objeto de expulsión y de enjuiciamiento dentro de la Gran Logia en el tiempo que fui masón. Recibí estos documentos y los guardé. Tengo hoy un archivo que dudo mucho que en el seno de la Gran Logia de Cuba exista, porque además quiero decirle que en todos estos años ha habido inclusive hasta vandalismo dentro de los archivos de la Gran Logia de Cuba, promovido precisamente por estas personas para que no se escriba la historia real, la historia verdadera de la masonería en estos años. Y esa es la fuente que tenemos y que hoy estamos desempolvando. No he recibido más ayuda más que de mis propios hermanos que pasaron por todas estas situaciones y en la cual, le digo, incluso algunos ya no moran en nuestro templo, ya no moran en el espacio terrenal y viven llamados por el gran arquitecto del universo. Estos hermanos me han ayudado mucho, me ayudaron mucho en aquel entonces y hicimos un trabajo de archivo muy importante, en la cual este es el primer caso, en la cual muestro documentos testificales de dónde estuvo y quién es, y le dejo al criterio de los que lo vean para que se den cuenta quién será o a dónde va Mario Alberto Urquía Carreño. Perfecto. Mi querido hermano. Entonces, Ángel, creo que para ir cerrando,
creo que para ir cerrando, si tienes algo más que decir, pero yo sí tengo una sola pregunta por hacerte, y es una pregunta que tiene que ver con lo que tú piensas del futuro de la masonería cubana y un mensaje corto para aquellos masones, para aquellos que se están iniciando hoy en Cuba y necesitan escuchar, pienso yo, y piensan muchas personas como nosotros, muchos masones como nosotros, que hemos vivido dentro de Cuba y de la forma que lo hemos hecho. Pues un mensaje, ¿qué mensaje tienes para esos hombres que se quieren iniciar en la masonería y cuál es el futuro que le ves a la orden en Cuba? O sea, el futuro, te lo dejo ahí. Voy a empezar por la última. Me hiciste dos preguntas, ¿no? Voy a empezar por la última. El futuro de la masonería está muy ligado al futuro de nuestra patria. Inevitablemente el régimen controla todo dentro de Cuba. La masonería, dudo mucho, no me gusta ser pesimista, pero dudo mucho que los masones tengan la capacidad para cambiar esa masonería que se está practicando en el día de hoy. Eso solo sucederá, de acuerdo a mi visión, el día que los masones cambien el comunismo, derroten el comunismo, derroten el régimen esclavista que se ha instaurado dentro de nuestra patria. Sé que van a haber muchos que van a decir, es muy fácil decir esto en la pantalla o desde fuera, pero yo simplemente le contesto, cuando me tocó, hice todo lo que tenía que hacer. De hecho, si hoy los masones tienen al menos el aquel de que el agente Gerardo no esté dentro de la Gran Logia de Cuba, le puedo explicar, llevaría bastante tiempo, pero les puedo explicar cómo logramos que ellos mismos sacaran a el agente Gerardo de la fila de la masonería, cuando aún todavía no se sabía que era un agente de la seguridad del Estado. Fue mi trabajo, fue el trabajo de muchos masones o de algunos masones, algunos en la diáspora, otros que todavía están en Cuba, pero que no practican esa masonería. Están dormidos precisamente porque no comparten esa masonería. Y el mensaje para los masones es que si quieren hacer verdaderamente masonería, primero hay que tumbar el régimen. Perdóneme si no soy halagüeño, si mi mensaje es pesimista, pero modestamente es a la conclusión que he llegado. Primero hay que cambiar el régimen para poder practicar la masonería. Está demostrado que dentro de un régimen totalitario no se puede practicar libremente la masonería con las características que es. Perfecto. Entonces, pues, hermano, decirle que es un placer tenerlo acá en Comisión Depuradora. Creo que la idea de comisión está surtiendo efecto. Esto es lento pero aplastante, como se dice en Cuba. Esto es poco a poco, pero sí el objetivo se está dando. Ya tenemos el gusto, el placer de presentarle esta serie que se viene por Inquietum, por Ediciones Inquietum, y en el programa exactamente dónde están los masones, desenmascarando hipócritas. Aquí tenemos a una fuente primaria, un maestro masón, Ángel Rubén Mujica Márquez,
que ha sido y fue ejemplo de un masón que se ha puesto en Cuba y fuera de Cuba a favor de la libertad. Cuando hablo de la libertad, no hablo de la libertad esta que se apoya en los inventos y en las traquimañas de los comunistas para hablar de un concepto que solo responde a la libertad que ellos han querido que funcione por más de 60 años en Cuba para engañar y para mantener en violencia pues la verdadera, o sea, para mantener la coacción de la verdadera libertad que nosotros estamos hablando aquí, y es la libertad de opinión, la libertad de palabra, en la cual un hermano, con el caso, vuelvo y repito, de Ángel Mujica Márquez, posibilidad de concluir con evidencias duras, lo va a ver en el video todos aquellos que se interesen por el tema de la masonería cubana, por la historia. No, que lo vamos a poner ahora. Llegando con toda esta mi querido hermano, toda esta chapucería comunista en Cuba. Quiero terminar, quiero que terminemos este programa, si usted lo entiende, poniendo el video precisamente. Sí. Poniendo el programa íntegramente. Entonces, pues nada. Vamos a entrar al video sin más preámbulos, porque tú sabes que yo me enrollo también. Y cuando se trata de tirarle a la tiranía, yo me enrollo. Pero hay que hacerlo obligadamente. Entonces, le dejo con la premier y disfruten esta joyita. Esto es una joyita de la historia de la masonería cubana. Venga, Angelito. Con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Es criminal quien sonríe al tirano, quien lo ve y no lo ataca, quien se sienta a su mesa, quien se sienta a la mesa de los que se codean con él, o quienes cumplen sus órdenes, o quienes reciben de él el permiso de vivir. La Gran Logia de Cuba de Antiguos Libres y Aceptados Masones es una confederación de todas las logias masónicas en forma de un estado de tipo república moderna. República que ejerce el poder de acuerdo con el Estado de Derecho formado por una Constitución y leyes complementarias que incluye la separación de los poderes como independientes. Poder ejecutivo lo ejerce el Gran Maestro, junto al Gran Secretario y Gran Tesorero apoyados por las comisiones nombradas y constituidas. Poder legislativo lo ejerce la Confederación de todas las logias reunidas a través de sus representantes y el Gran Maestro presidiendo como moderador. Poder judicial lo ejerce la Corte Suprema compuesta por jueces y secretarios. Tras fallar la Corte Suprema de Justicia Masónica, Poder Judicial, con aumentar la pena de 2 años, dictada en noviembre del 2006 a 3 años, en mayo del 2007, de suspensión masónicos. Ante las apelaciones de acusadores y del acusado, José Manuel Collera Bento, agente Gerardo de la Seguridad del Estado, por varios delitos, el Gran Maestro Osmundo Cabrera Pérez, Poder Ejecutivo, emite el decreto 211, el 28 de mayo del 2007, suspendiendo la Corte Suprema para revertir especialmente el proceso de la causa 2 del 2006 seguida contra el agente Gerardo, quien en franca postura de rebeldía no acataba la suspensión de derechos masónicos impuestos por la Corte y continuaba las funciones de Gran Secretario con la uniencia del Gran Maestro Osmundo y William Rojas Aguilar, Gran Secretario, por sustitución reglamentaria. El decreto 211 del año 2007 constituyó un golpe de Estado del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Necesitados de volver a poner en funcionamiento la Corte Suprema, se suceden nombramientos y renuncias de algunos masones con criterio propio y no se prestan a obedecer órdenes. Aparece Mario Urquía Carreño como secretario general de la Corte, dispuesto a firmar todos los documentos, especialmente los procesos seguidos contra los masones de las logias Fraternidad número 1, José Martí de Palma Soriano y Oriente de Santiago de Cuba e Hijos de Colombo de La Habana, opuestos a regular y legitimar las ilegalidades cometidas para beneficiar a la agente Gerardo. De esta forma Mario Urquía gana los méritos de confiabilidad ante el Departamento de la Seguridad del Estado, que vigila y dirige la Gran Logia de Cuba, para ser promovido al puesto de Gran Maestro como lo fue en este año 2023. Muy pronto llegado al puesto, cumpliendo órdenes de censurar la libre expresión y el conocimiento de los masones, tras publicarse la sentencia 11 del 2023 de la causa número 8 del 2023 seguida contra el gran tesorero Ernesto Javier Navarrete Batista por varios delitos, entre ellos el de fraude, malversación y abuso de caudales masónicos, donde solo por conceptos de salario se apropió ilegalmente la suma de 43.332 pesos y 40 centavos, a razón de la manipulación de nóminas a su favor. Oleada de corrupción en la Gran Logia de Cuba, en cuanto a malversación, iniciada en los altos puestos ejecutivos por el agente Gerardo Urquía Carreño dicta el decreto 1235, decreto Mordaza, del 22 de agosto del 2023, para intentar silenciar y atemorizar el descontento interno creciente de masones e impedir futuras filtraciones de información hacia el exterior y a través de las redes sociales, aprobado junto a todos los decretos en la sesión semestral de la Gran Logia en septiembre de este mismo año. La masonería no tiene más secreto que la inteligencia y la honradez. Se deja el fardo de las malas pasiones a la entrada y se contrae el deber de obrar irreprochablemente en ella. Con masones como Mario Alberto Urquía Carreño, no solo nunca se verá una alusión a la libertad de los masones secuestrados y aislados de toda población penal y sus familias, injustamente y en violación de todos los derechos universalmente reconocidos y que la masonería enarbola, sino que nunca se verá acción por socorrer a las familias de estos hermanos masones, aun escondiéndose tras la consideración de que se encuentran en desgracia, hostigadas y sin protección. Urquía solamente ha demostrado ser un instrumento de coacción del régimen castrocomunista, un hipócrita que se esconde tras la iniciación. La hipocresía es uno de los enemigos de la masonería. Los masones estamos llamados a desenmascarar.